Bienvenidos al programa Foro en Granada, un espacio promovido por la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, con el apoyo de líderes y lideresas del municipio. Foro en Granada es un espacio de información y conversación en el que las personas interesadas pueden fortalecer sus capacidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos y la construcción de la paz y la convivencia. Bienvenidos al programa Foro en Granada, un espacio promovido por la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, con el apoyo de líderes y lideresas del municipio. Foro en Granada es un espacio de información y conversación en el que las personas interesadas pueden fortalecer sus capacidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos y la construcción de la paz y la convivencia. Bienvenidos al programa Foro en Granada, un espacio promovido por la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, con el apoyo de líderes y lideresas del municipio. Foro en Granada es un espacio de información y conversación en el que las personas interesadas pueden fortalecer sus capacidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos y la construcción de la paz y la convivencia. Bienvenidos al programa Foro en Granada, un espacio promovido por la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, con el apoyo de líderes y lideresas del municipio. Foro en Granada es un espacio de información y conversación en el que las personas interesadas pueden fortalecer sus capacidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos y la construcción de la paz y la convivencia. Bienvenidos al programa Foro en Granada, un espacio promovido por la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, con el apoyo de líderes y lideresas del municipio. Foro en Granada es un espacio de información y conversación en el que las personas interesadas pueden fortalecer sus capacidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos y la construcción de la paz y la convivencia. Bienvenidos al programa Foro en Granada, un espacio promovido por la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, con el apoyo de líderes y lideresas del municipio. Foro en Granada es un espacio de información y conversación en el que las personas interesadas pueden fortalecer sus capacidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos y la construcción de la paz y la convivencia. Bienvenidos al programa Foro en Granada, un espacio promovido por la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, con el apoyo de líderes y lideresas del municipio. Foro en Granada es un espacio de información y conversación en el que las personas interesadas pueden fortalecer sus capacidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos y la construcción de la paz y la convivencia. Buenos días, mi nombre es Margarita Granados, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Foro en Granada. En el día de hoy, continuando con las temáticas que contribuyen con la participación de las personas y miembros de organizaciones del municipio de Granada, queremos hablar un poco sobre una problemática que ha sido identificada como muy importante tanto en trabajos previos que ha realizado Foro, como que se viene también discutiendo mucho en el contexto nacional actual, y este programa será sobre derechos de las mujeres, su protección y autocuidado. Muchas gracias a los líderes que contribuyen con la elaboración de este programa, a la emisora Ondas Don Bosco y a nuestras invitadas por aceptar la invitación para dar esta discusión. No siendo más, quisiera invitarlas a presentarse a cada una. Las tres personas que están hoy acá son mujeres que han sido líderes de procesos de organización de mujeres y de defensa de los derechos de las mujeres. Podremos comenzar con Silvia. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación, porque es un espacio, pues, para mí sería y para nosotros, como diría, muy importante. Mi nombre es Ana Silvia Albaiza. No soy de Granada, pero llevo ya casi alrededor de 50 años en el municipio de Granada y doy gracias a Dios porque lo poco que tengo en mis hijos son de acá.
y hacemos un trabajo en la veeduría. Viviana, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Un gusto, soy Viviana Palacios Raigosa, pues una mujer llanera de aquí de Granada también, y acompaño a la veeduría en asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia basada en género y hemos estado ahí en todo un proceso de aprendizaje. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos y todas. Viviana y Silvia hacen parte de la Veeduría por la Dignidad de la Mujer Granadina y nos van a estar ayudando a entender ese contexto de los derechos de las mujeres y de este tema en particular que nos interesa, que es saber qué alternativas y qué rutas existen para atender y para protegerse frente a la violencia de género. Y en tercer lugar tenemos a Diana Carolina Cano, como invitada que no hace parte del municipio, pero es parte también de redes de organizaciones de mujeres y es secretaria de la Secretaría de la Mujer de Popayán para ayudarnos a dar esta discusión en diálogo con ese escenario más nacional. Diana Cano, un gusto saludarla. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todas las personas que nos siguen en este momento. Les saludo desde la ciudad de Popayán. En estos momentos me encuentro precisamente en una reunión con comunidades que vienen trabajando alrededor de posicionar el fútbol y sus prácticas como una apuesta pacífica de convivencia. Me encuentro con jóvenes de la ciudad de Popayán. Y claramente, pues, uniéndome a esta iniciativa que tiene Foro por Colombia de visibilizar la situación que hoy ocurre con las mujeres en el país y en el mundo, en el marco de la pandemia. Entonces, no sé, Margarita, si ya me dispongo a exponer un poco las cifras que quisiera compartir con la ciudadanía o es más adelante. Un segundo, ya vamos a entrar en detalle, solamente para recordar a nuestra audiencia que pueden hacer preguntas a través de nuestro Facebook Live del capítulo Región Central de Foro Nacional por Colombia. También se está haciendo la transmisión en vivo en la emisora Ondas Don Bosco y quedamos atentos. Efectivamente, ya hemos empezado como a plantear cuál es la problemática. En esa medida, por favor, Diana Carolina, ¿podrías contarnos un poco más sobre el contexto de todo este tema de derechos y acceso que tienen las mujeres? ¿Cuáles son esas situaciones de inequidad que se presentan? Y en particular, ¿cuál es la situación de violencia de género que se experimenta en el país? Bueno, Margarita, ¿ahí me escuchan bien todavía? Sí. Queremos exponer pues a todas las personas que nos siguen en este evento las cifras que en estos momentos se están reportando, pero antes de ello precisar que en todas las pandemias históricamente sobre las mujeres han recaído efectos diferenciales y eso tiene que ver precisamente con las discriminaciones y desigualdades históricas. La pandemia actual que vivimos, la de la COVID-19, ha generado que las mujeres tengan unos riesgos diferenciales en términos de generar un aumento de estos para que ellas se vean más expuestas a situaciones como la violencia intrafamiliar, que lo hemos visto día a día en las cifras que se nos vienen presentando, la violencia sexual. Muchas mujeres que están en la informalidad sufren este riesgo porque no tienen un mecanismo ni una forma de garantizar sus ingresos. Entonces están mucho más expuestas. Hace poco unas mujeres así lo expresaban en un informe que realizó, también el aumento del riesgo a ser víctimas de trata de personas. De hecho, hoy 30 de julio es el Día Internacional contra la Trata de Personas y es un riesgo al que más están expuestas las mujeres y más en esta época de pandemia. Algo muy importante, Margarita, y a todas las personas que nos siguen, el aumento de las amenazas cibernéticas. Ahora que este es el medio, digamos, predilecto para comunicarnos, estamos evidenciando que las mujeres están mucho más expuestas a sufrir esto que se ha denominado como violencia cibernética. Y algo también muy lamentable es la exposición y el alto riesgo que en estos momentos sufren las defensoras de derechos humanos. Yo quisiera también dar un panorama general de qué ocurría antes de la pandemia. Y es que ya de por sí vivíamos una crisis humanitaria las mujeres incluso antes de la pandemia, pero lo que hace la pandemia es visibilizar crisis en muchos sectores. Y en este caso, frente a la situación de los derechos humanos de las mujeres. Miren,
Forensis, que es el informe que presenta Medicina Legal año a año, en 2018 ya nos decía que en promedio, en Colombia, cada día 3 mujeres son asesinadas. Algo lamentable, y es que el 86% de víctimas de violencia sexual son mujeres. Y algo también muy lamentable es que el 72% de los casos de violencia de pareja ocurre en un contexto, Margarita, que debería ser el espacio más seguro para todos y todas. Uno esperaría que la casa, el hogar, la vivienda fuera un espacio seguro, pero lamentablemente es el espacio donde más ocurren las situaciones de violencia. Ahora bien, los datos ahora en la pandemia. Medicina Legal, y este fue el informe que sacó a 21 de julio, es decir, es un informe reciente. Ustedes saben que el decreto que se expide para el tema del aislamiento ordena el aislamiento a partir del 25 de marzo, ¿cierto? Del 25 de marzo al 21 de julio hemos tenido 16.000 casos de violencias contra las mujeres, específicamente 16.406 casos. De esos casos, 227 han sido violencias letales, es decir, 227 mujeres han resultado asesinadas de lo que lleva la pandemia. ¿La puedes continuar? Eso es muy diciente de la crisis que en estos momentos viven las mujeres. Quiero decir muy rápidamente que en estos momentos la Fiscalía frente a estos casos solo ha imputado 80 casos por feminicidio de los 227. Los departamentos que más casos reportan son Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá y Cauca. Cauca es el departamento que más casos reporta, con un aumento de 9 casos en relación al año anterior. Hoy por hoy se ubica con 23 casos. Las mujeres más afectadas, Margarita, son las mujeres entre los 29 y 59 años, seguida de una población que es muy importante con la cual venimos trabajando, que es la población joven. Y dentro de los grupos étnicos, las mujeres más afectadas son las mujeres indígenas y afrodescendientes. Sé que me queda nomás un minuto, pero quiero decir que siguen siendo la zona urbana donde más casos ocurren. De los 227 asesinatos, 106 ocurrieron en la zona urbana, y la nacionalidad aquí es muy importante. Vivimos una situación de migración en Latinoamérica. Las principales víctimas después de las colombianas son las mujeres venezolanas. O sea, de los 227 asesinatos, 20 mujeres fueron venezolanas. Y eso es algo muy importante porque debemos adoptar medidas importantes, lo cual vamos a hablar más adelante. En fin, que quiero pues resumir que hemos tenido semanas mucho más críticas y vemos que la estadística nos viene mostrando que en las últimas semanas ha venido en aumento el tema de los asesinatos. Entonces, creo que con estas cifras, Margarita, también contrastando con algo muy importante, puede que las cifras de Medicina Legal nos señalen que ha habido una disminución del total de los casos, pero esto tiene que ver con las barreras que hoy enfrentan las mujeres para denunciar. Y las líneas de atención telefónica para orientación de mujeres víctimas sí reporta un aumento del casi el 200% de mujeres que han requerido ayuda para este tipo de situaciones. Entonces, ese es el panorama general que vivimos hoy en el país, un panorama que como Estado, que como institución debemos afrontar con mecanismos extraordinarios, y precisamente este tipo de eventos permite que hagamos visible la situación para también enfrentarla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y creo que has abierto, nos has dado punta para poner varios temas sobre la mesa. Este tema de género es un tema sin duda relevante que no hace parte solamente, digamos, del paisaje de la pandemia que estamos viendo en este momento, sino que es un tema muy antiguo que en el municipio, en las discusiones que hemos tenido, hemos visto que es necesario abordar si de verdad queremos hablar de unas relaciones de convivencia, de desarrollo y de paz que generen unas condiciones de bienestar para toda la población. Entonces, en esta medida quisiera saber un poco más, Silvia, porque nosotros consultamos los datos del Observatorio de Género de la Consejería Presidencial y vemos que ha habido en el departamento del Meta un aumento de los reportes de casos de violencia frente a lo ocurrido el año pasado. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se expresa esta problemática en el municipio? Silvia, ¿estás sin micrófono, por favor?
Claro que sí, que pues la pandemia ha aumentado supremamente hartísimo y prácticamente es el pan de cada día en nuestro municipio de Granada, porque ha habido mucha violencia no solamente contra las mujeres, sino niñas y niños. Y todo el tiempo estamos en esas, haciendo llamadas y ayudando a las mujeres cómo hacen ante las instituciones que las atiendan. Pero desafortunadamente en el municipio de Granada hay muchas instituciones que no le ponen cuidado, entonces las mujeres también se cansan de estar en estas oficinas. Porque por lo menos nosotras como veeduría criticamos mucho a la fiscalía porque un proceso llega a la fiscalía y de ahí no pasa, no sabemos en qué termina. Y que son muy largos los tiempos para solucionar los problemas a las mujeres, para decir en qué termina. Antes las mandan para la casa. Entonces, es tremendo. En el municipio de Granada ha aumentado, yo creo que un 30-40%, porque aquí todos los días se mira eso. Las que nosotros podemos contactar, imagínense las que no hablan, porque como nosotros decimos, nosotros como hoy hablamos por las que callan y no denuncian, porque muchas denuncian y no les ponen cuidado, entonces se cansan de ir allí y no vuelven. Y siguen pues con esa violencia. ¿Qué tipos de violencia están experimentando las mujeres en Granada? La violencia entre familiar y sexual. Ahorita, por ejemplo, en el municipio de Granada hay mucho de que se separan un año y el tipo viene y las golpea cuando le da prácticamente, voy a hablar como se va a hablar, cuando le da la gana. Y ya hemos tenido muchísimos casos donde los hombres han echado a las mujeres de las casas y ellos se quedan como unas reinas en la casa y ellas en la calle por ahí, donde el amigo, donde la amiga, donde el familiar, y los tipos sí en la casa, como el cuento, con todas las anchas. Y no solucionan nada, en verdad no solucionan nada. Entonces yo creo que... No estamos queriendo decir que todas las mujeres viven situaciones de violencia, pero que sí es importante combatir esos casos. Pues sí, más o menos casi un 50% de las mujeres, porque el municipio de Granada es uno de los municipios del departamento que ha sido supremamente violentado en ese sentido. Y que además este tema de violencia pues se relaciona directamente con la garantía y acceso a los derechos humanos, a los derechos particulares de género que tienen las mujeres, que las violencias pueden expresarse de múltiples formas, algunas son más visibles que otras y que es importante ir modificando esas conductas y que las mujeres conozcan más sobre sus derechos y sobre mecanismos para protegerse, para poder afrontar esta situación. Entonces, en esa medida, quisiera saber, porque ya la secretaria nos acababa de explicar que es una situación de larga data, donde ha habido una situación de inequidad de acceso a los derechos de las mujeres, pero que ahorita en la pandemia se ha recrudecido. Quisiera escuchar a Viviana. Con la pandemia se ha presentado muchísima violencia más que anteriormente. Claro que sí. Y quisiera escuchar a Viviana y que nos cuente un poco como cuál es su lectura de por qué en la pandemia crece esta situación y cuáles son los factores que han incidido en el crecimiento de estos casos, o por lo menos en el reporte de estos casos. Pues bueno, desde lo que nosotras hemos trabajado y conversado con otras mujeres y con otras organizaciones en otros territorios del departamento, digamos que como que hemos encontrado varios factores. Uno que tiene que ver con la violencia histórica que ha habido de las mujeres, ¿cierto? En la que eso pues ha estado, pero también el confinamiento y el vivir de manera más permanente con el agresor ha hecho también que se aumente, digamos, la violencia, porque no quiere decir que antes no se presentara violencia en ese hogar, solo que era menos, tal vez solo un fin de semana, una vez al mes, ¿sí? Porque pues en la dinámica del día a día normal de trabajo y demás, pues no tenía tanta convivencia con mi agresor. Y en ese sentido,
una de las cosas que hemos identificado es eso, pero como tú lo expresas, hay muchos derechos que históricamente se le han vulnerado a las mujeres y ejemplo el tema económico, ¿sí? Es decir, toda la dependencia económica que tienen las mujeres en el departamento ha hecho también que se acepte la violencia y nosotras hemos trabajado con mujeres que nos han dicho yo soy consciente, sé que él hace eso, pero ¿quién me va a dar de comer? Mi mamá vive en otro departamento, mi papá, no hay una red de apoyo cercana, menos de viajar en este momento, ¿sí? Entonces, cuando esto estaba normal, eran reducidas las posibilidades, ahora no las hay. Al menos antes uno podía con algún amigo decirle le llevamos el trasteo, de manera fácil, venga, la sacamos de la casa, pero ahora es imposible. ¿Sí? Además porque implica todo un tema de trámites y demás. Eso lo que tiene que ver, digamos, con ese derecho históricamente también vulnerado. Por otro lado, en términos de acceso a la justicia, las entidades, aparte de que casi siempre han sido negligentes, ahora la excusa es el COVID. Entonces tengo un decreto que no me permite atender a nadie, tengo un decreto que no me permite ver a sus hijos, tengo un decreto que no. Entonces hay una excusa frente al COVID para negar derechos que son de acceso a la justicia y son fundamentales para poder garantizar la vida de las mujeres. Y hay otras prioridades. Aunque históricamente han habido prioridades diferentes a atender los derechos de las mujeres, ahora hay otros. ¿Sí? Entonces, eso también ha sido una situación que ha hecho que se aumente la violencia y sobre todo en los niños y niñas de nuestro municipio también. Es decir, hay pues el estrés, el encierro, la responsabilidad de las mamás ahora de hacer con sus hijos las guías, el estrés de que no saben muchas mamás manejar este tipo de cosas de internet, de que el Zoom, de que el video para el hijo, o sea, yo que tengo muchos de los privilegios que no tienen las mujeres, de verdad, a veces me cuesta con mi hijo sentarme a explicarle la guía, temas que él jamás ha visto, que nos dice, mamá, no entiendo, ¿sí? Y he tenido que, entonces las mamás hemos tenido que asumir esa responsabilidad porque muchas veces el sistema educativo pues no está actualizado, no estaba preparado para esto y todos esos factores hacen pues que llegue la rabia, llegue el estrés, llegue la frustración y se ejerza la violencia contra las niñas y los niños en nuestros hogares. Y aparte de eso, pues un tema de salud mental histórico que también y es esa dependencia emocional que tenemos también las mujeres. Eso creo que es una deuda y un tema de sistema de cuidado que tampoco se ha hablado ni siquiera en el país, medio, y en nuestro municipio sí que menos, ¿sí? Entonces la responsabilidad de sobrecarga doméstica, nosotras hemos identificado que ahora hay más carga, digamos, de cuidado que había antes de las mujeres y es más estresante además que tú tengas toda la carga y además ahora hacer esto del trabajo desde la sala, desde la cocina, estar pendiente de absolutamente todo. Todo eso ha influido mucho en aumentar la violencia contra la mujer. Creo que has señalado varios puntos que es muy importante. Uno, hay una necesidad como clave de luchar contra esa naturalización de la situación y el contexto de inequidad en el que viven las mujeres, en que se vive en razón del género, como las condiciones particulares y de vulnerabilidad que genera el aislamiento, porque las mujeres están un poco confinadas y aisladas de sus redes de apoyo, pero además en algunos casos se encuentran que los espacios de intimidad como el hogar pueden ser espacios de riesgo y que se suman un montón de cargas también asociados a la labor femenina que empiezan como a generar un caldo de cultivo que es muy desfavorable tanto para el bienestar personal, emocional de las mujeres, pero también para poder contar con mecanismos para protegerse y proteger a sus familias. Y creo que eso es un llamado bien interesante y bien clave el que estás haciendo de empecemos por pensar en desmontar esa idea que justifica en muchos casos esta situación. Vamos a cerrar este primer segmento. Quiero agradecer a Diana Carolina por su intervención, quien está transmitiendo desde Popayán en medio de una reunión y que nos ha permitido establecer este contexto inicial. Y vamos a tomarnos una breve pausa para que continuemos entonces frente a las alternativas, frente ya al trabajo que viene haciendo la veeduría para poder ofrecer rutas de atención
o orientar en las rutas de atención que existen, que tienen unos obstáculos que ya hemos mencionado. Pero entonces escuchemos una primera pieza de audio que nos permita poner en contexto esta relación de los derechos de las mujeres y la violencia de género. ¿Sabes cuáles son los derechos particulares de las mujeres? La eliminación de las formas de violencia y discriminación en contra de la mujer es una lucha por la igualdad que se da mediante la garantía de los derechos humanos de las mujeres. En Colombia se han conseguido a través del acoplamiento de distintos tratados internacionales a la legislación nacional. Siendo así, los derechos conseguidos por y para las mujeres son el derecho a una vida libre de violencias, así como también está el derecho a la justicia para mujeres víctimas de violencia, derecho a la participación política, derecho a participar en los procesos de construcción de paz y los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, es necesario que trabajemos de una forma más decidida para que la realidad colombiana se vea transformada ante estos cambios. En la práctica, no hay una garantía de estos derechos, lo cual causa una violencia sistemática hacia las mujeres, hecho exacerbado en la coyuntura actual. En la pandemia por el COVID-19, muchos de los derechos están siendo vulnerados ante el recrudecimiento de la violencia intrafamiliar. Según Sisma Mujer, la curva de la violencia contra las mujeres en el confinamiento tampoco aplana. Durante la cuarentena se han registrado datos alarmantes. Cada 10 minutos se denuncia la violencia intrafamiliar y cada 25 horas se denunció un feminicidio, acumulando así más de 11.000 casos de violencia durante el primer trimestre del 2020. Muchas organizaciones se han encargado de proteger y de velar a las mujeres durante la pandemia. Tal es el caso de la Veeduría por la Dignidad de la Mujer Granadina, la cual ejerce un acompañamiento, orientación y asesoría a mujeres víctimas de violencias basadas en género y de violencia contra la mujer. La atención que ofrecen se da por medio de las líneas 316-43-66-68-0 y 314-46-15-22-9. Así como también está el correo veeduriamujeresgranada@gmail.com. Adicionalmente, creo que es importante poner este contexto nacional, mirarlo un poco a la luz de la realidad de la institucionalidad de Granada, y en esa medida queremos también a través de este otro audio contarles qué se viene proponiendo en el municipio de Granada para la atención de mujeres. Contexto de los derechos y la política pública para mujeres en Granada. Más del 50% de la población de Granada son mujeres. Para ellas se establecen medidas de protección y garantía de sus derechos que vienen siendo abordadas por las autoridades municipales. En el Plan de Desarrollo Territorial por una Granada Unida y Próspera 2020-2023 establecen una serie de objetivos que le apuntan a la transversalización del enfoque de género y a viabilizar sus propuestas. Además, reconoce que existen problemáticas asociadas a la tasa de violencia de género que deben ser atendidas por el municipio. En esta medida, el Plan de Desarrollo busca garantizar los procesos de asistencia técnica y acompañamiento de manera permanente en temas de equidad de género. Dentro de los objetivos que tiene el sector, le apuestan a reducir la incidencia de violencias en contra de la mujer en un 20% y promover el empoderamiento de mujeres y niñas en diferentes espacios de participación. Para el buen cumplimiento de estas alternativas, el Plan de Desarrollo propone en su programa Equidad para las Mujeres, consignada en la línea estratégica de cambio social con equidad y bienestar, fortalecer los mecanismos de participación de las mujeres, reducción de brechas, empoderamiento y desarrollo de autoestima. Este se pretende desarrollar a partir del programa de Equidad para las Mujeres, el cual busca fortalecer estrategias de inclusión y expansión de las oportunidades. Es clave que granadinas y granadinos se den a la tarea de hacer seguimiento y tomen parte de los espacios que se implementarán en el municipio para la garantía de los derechos de género. La participación amplia es fundamental para garantizar los derechos de mujeres y niñas de todo el municipio. Muchas gracias. Ahí estamos viendo un contexto general que recoge un poco lo que hemos venido discutiendo, y hemos convocado a la Veeduría por la Dignidad de la Mujer Granadina porque es una organización que cuenta con un reconocimiento local en ese acompañamiento y orientación a las mujeres. Silvia, ¿podría contarnos un poco más en detalle cuándo nace la Veeduría, con qué motivación y cuál es su trabajo?
Silvia, tiene el micrófono Bueno, listo. ¿me toca a mí? Sí. Sí, sí, señora. Bueno, la veeduría nació después de un estudio de más de 2 años con un grupo de mujeres, grupo de organizaciones, porque la veeduría está creada por organizaciones, no mujeres como tal, sino por cada organización iban varias en representación de su organización, y debido a eso, mirando también la violencia que había en Granada y que siempre ha existido, nos pusimos y estudiamos las leyes, todas las 12, 57, bueno, todas las que nos compete, y estudiamos también la 1325, que parece una herramienta supremamente importante. Entonces dijimos que teníamos que, ese insumo que íbamos a hacer, porque igual nosotros tenemos aquí una mesa de mujeres, pero fue como imposible un poco como entrar a ella, entonces dijimos, no, organicémonos como veeduría, organicemos y hagamos un seguimiento de protección, prevención y promoción hacia las mujeres, de todo lo que venga y todo lo que llegue para ellas, nosotros ponerle como el ojo encima de ver qué estaba sucediendo, porque en verdad, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho como veeduría, siempre hay muchísimas cosas que no, o sea, entonces de eso venimos trabajando. La veeduría tiene 2 añitos, cumplió 2 añitos ahorita el 8 de junio, entonces, pero ahí seguimos en la tarea, y cada día mujeres se nos unen más y organizaciones también. Y ha sido una experiencia muy, muy bonita, porque ya no nos dan, ya por lo menos convencemos a muchas que no les dé tanto miedo como nos daban nosotros, porque nosotros también nos tocó pasar por ahí, ¿sí? De pronto por el maltrato, bueno, por el vocabulario, por muchísimas cosas. Pero sin embargo, hay muchísimo miedo de las mujeres en el municipio de Granada, muchísimo. Y sobre todo con las niñas, que aquí ha habido intento de violaciones, ha habido una cantidad de cosas, y nosotros estamos ahí. Si nosotros nos damos de cuenta por las redes que están pidiendo auxilio, entonces nosotros las contactamos. Yo las contacto y hablo con ellas para decirles, venga, no están solas, denuncien. Nosotros le hemos hecho acompañamiento, nosotros tenemos nuestra identificación, que es el chaleco, nos lo ponemos y nos vamos para la fiscalía. Así sea desde afuera de la calle, acompañarlas, porque pues con esta pandemia todo el mundo le dio por no deja de entrar a nadie, y no solamente la persona que ha sido agredida. Entonces ha sido también un trabajo que se ha hecho es muy importante para el municipio de Granada, para nosotros como mujeres, y que pues estamos dejando en alto de que sí se puede. Entonces eso, y pues con eso y con nuestra abogada, que siempre ha estado, que yo siempre todos los casos de los paso a ella, para que ella nos ayude un poco como a resolver, y ella ayuda a resolver, no solamente también que el bienestar de muchas veces le quita a los niños a las mamás, y las mamás no saben qué hacer, entonces se les da también un acompañamiento sobre eso, porque es muy importante. Y así, procesos así como esos, como de mujeres, de niñas y niños, nosotros todos los días bregamos a ver cómo que sea una vida mejor para esos niños y para esas mujeres. Y ha sido pues una experiencia, porque pues de todas maneras, señora. Quería continuar un poco frente a eso que usted está comentando, con lo que continuar con Viviana. Viviana, porque ella ha venido, y lo veníamos mencionando, pues hay un reconocimiento universal de los derechos de las mujeres. Ese reconocimiento se ha venido aterrizando en un marco institucional nacional, y ese marco debe llegar a los territorios también para la protección de las mujeres. ¿Tú podrías contarnos un poco más en qué consiste este marco institucional y cómo llega y se aterriza en el municipio? Bueno, pues, digamos, yo siempre he dicho que nosotras las mujeres a pulso y luchándola y organizándonos, hemos logrado un marco institucional, y más que institucional, legal, ¿sí? En muchas resoluciones desde la ONU, desde el Consejo de Seguridad, que es como algo, por eso para nosotras la resolución 1325 es súper importante, a nivel de Latinoamérica, la Belendo para la CEDAW, que le ha dado lineamientos a los estados para que la reglamenten. Entonces, por eso tenemos la ley de Rosa Elvira Celis, la ley 1257, la 1719, que declara la violencia sexual. Para nosotras eso es un logro supremamente importante, y es la violencia sexual en el marco del conflicto como un delito imprescriptible, ¿cierto? Que tampoco se puede amnistiar. Son logros que hemos hecho las mujeres en términos legales,
pero que desafortunadamente en los territorios no se concreta en la vida cotidiana de las mujeres y en lo institucional. Y aunque hemos ganado un poco en que las entidades, por ejemplo, la Fiscalía, gracias a la ley 17 y 19, tenga que tener un comité de investigación exclusivo para los casos de feminicidio, de alerta de feminicidio, de investigación frente al tema de la violencia sexual, porque muchos procesos quedan en la impunidad, porque justamente los procesos investigativos que genera la Fiscalía no son, digamos, dentro de la ley. Y eso hace que haya un alto grado de impunidad. Y desafortunadamente en nuestro municipio, nosotras lo hemos dicho, y no para decir que somos enemigas de la institucionalidad, sino para decirle dónde hay fallas y poder que todas y todos nos garanticemos los derechos, ¿sí? Y en ese sentido, sí, nosotras, como decía Silvia, hemos hecho un llamado muy fuerte a la Fiscalía, a la coordinación interinstitucional, porque no vemos que se dé en nuestro municipio. En nuestro municipio a veces vemos a la Fiscalía por un lado, a la Comisaría por otro, a la Alcaldía por otro, al Sistema de Salud por otro, y esperamos que reducir ese 20%, para nosotras obviamente eso es algo de reconocer, y es que la administración haya escuchado, no de manera completa la veeduría, pero sí en reducir un alto porcentaje de la violencia, ¿sí? Es un reto, nosotras mismas se lo hemos dicho a la administración municipal, y es un reto que implica una adecuación institucional y que implica una verdadera coordinación institucional, que no ha tenido el municipio históricamente, no lo ha tenido, y nosotras hemos sido enfáticas en decirle a la administración, su rol debe ser un rol de coordinación y de articulación para que las entidades a cualquier tipo de violencia sepan responder y sepan actuar. Y aparte de esto, pues también, aunque te decía, no hemos ganado todo esto en términos de derechos, pero también los derechos sin plata en lo territorial y asignan un presupuesto no son derechos. Y yo siempre he dicho, un derecho en un plan de desarrollo, que es para eso que se formulan los planes de desarrollo, ¿cierto? Sin plata y sin recursos concretos es mera voluntad, pero no es voluntad política real. Y en nuestro plan de desarrollo, aunque se plantea este tema de reducir la violencia, de tener un acompañamiento permanente, bueno, lo que ustedes acaban de decir, que digamos hemos estado ahí también en ese proceso de plan de desarrollo, no se concreta en el plan plurianual de inversiones, no se concreta en términos de tener presupuestos reales, las campañas de sensibilización y prevención, que lo debe hacer la administración municipal, no son la única manera para reducir el 20% de la violencia contra la mujer. Y en eso hemos sido absolutamente claras, y lo reitero, en aras de enfatizar en que debe hacer un trabajo articulado, porque como son toda una institucionalidad para resolver estas situaciones, pues tienen que coordinarse. Y entonces es muy triste ver una apuesta tan grande con secretaría, porque vamos a tener una secretaría de la mujer también, cierto que ya el alcalde nos dijo, nos anunció que el otro año en la reestructuración institucional estará la Secretaría de la Mujer, pero el recurso ¿de dónde va a salir? ¿Sí? ¿Y qué plata va a tener la Secretaría de la Mujer de la administración municipal? Y no va a ser una secretaría decorativa y de mera asesoría, sino que verdaderamente tiene recursos y gestiona recursos para los derechos de las mujeres. Entonces es importante para decir que los derechos de las mujeres requieren de recursos reales, y si no va a ser muy difícil concretar los derechos de las mujeres en lo territorial. Eso que mencionas es súper clave, porque esto además no debería ser un asunto de la mal llamada voluntad política, que además es un deber como funcionario público, sino que para que se concreten los derechos, pues tiene que tener una capacidad institucional, efectivamente, una asignación de recursos que sea acorde con las necesidades identificadas, y además una implementación clara, transparente y participativa de los programas que se deriven para atender esos derechos. Y tú mencionas que recientemente se va a crear la Secretaría de la Mujer, pero quería preguntarte, porque el departamento sí tiene una secretaría en estos temas, si con ellos han podido tener vínculos y trabajar en estas problemáticas también del municipio de Granada.
Pues digamos que siempre ha existido esa asistencia técnica que da la administración departamental desde la secretaría. Y hemos recibido, o por lo menos tenemos un diálogo, eso sí es real, tenemos, digamos, ahí a la Secretaría de la Mujer que reconoce el trabajo que hemos hecho aquí, pero también le hemos dicho de manera, pues, muy cariñosa, y es: la asistencia técnica no puede ser lo último, ¿sí? Sino que debe generarse desde el nivel departamental también una coordinación con las entidades que están en lo territorial. Y sobre todo, la violencia contra la mujer y las situaciones que pasan en Granada requieren de decisiones nacionales como fiscalía, como medicina legal, es decir, aquí el médico legista atiende de tal hora a tal hora, entonces como quien dice, a las mujeres las pueden golpear solo de esa hora a esa hora, ¿sí? Y es muy difícil a veces acceder a esa situación. Entonces, es importante, sí, que esté ese acompañamiento, pero también ese acompañamiento departamental debe tener recursos para los municipios, ¿sí? Y ahí también comprendemos a la administración municipal en que no es solamente que se juegue un rol de secretaría técnica y de acompañamiento, sino de acciones reales en el territorio desde lo que está en el departamental. También hemos estado en diálogos frente a las apuestas del Plan de Desarrollo Departamental, porque aquí tenemos política pública de mujeres departamental, que de hecho la formulamos muchas mujeres en el 2012 y vence hasta el 2023. Eso es súper clave. Además, como haciendo conexión, Silvia y Viviana, con lo que veníamos mencionando en el audio, ¿no? Porque nosotros tomamos lo que dice el Plan de Desarrollo Municipal y a lo que invitamos es que haya una participación mucho más activa, tanto en el cumplimiento de esas políticas como en el seguimiento de esas políticas, pero también participar para que sean adecuadas a las realidades del municipio. Y ahí, pues lo que mencionas es importante y quería preguntar entonces, ¿cómo ves el escenario ahorita? Es decir, en términos de las organizaciones, ustedes son otras organizaciones del municipio que se estén movilizando frente a este tema y teniendo en cuenta que ya hemos visto que el COVID pues ha puesto restricciones para acceder a las rutas de atención, pero no sé si también haya sido un obstáculo para poder hacer la participación ciudadana en la formulación de estas propuestas. Uy, claro, en eso con Silvia sufrimos un montón, y con las mujeres de la veeduría, porque pues es entrar en esta virtualidad. Justo en nuestro municipio no se acogió al decreto que sacaron para ampliar el tiempo de aprobación del plan de desarrollo, sino que se acogió a los tiempos de la ley de planeación. Entonces, casi que nos dimos cuenta del plan de desarrollo cuando ya estaban las últimas discusiones para el Consejo Municipal. Nuestro municipio le falta aún mucho avance en promover la participación ciudadana informada, ¿no? Porque participación ciudadana no es solo ir a decir nuestros problemas y firmar una asistencia, sino que verdaderamente se generen procesos reales de participación social y democrática desde la administración. Creo que eso es una deuda, y no estoy tampoco diciendo que es una deuda de las administraciones y de este Estado colombiano, y eso implicó para nosotras. Por ejemplo, ha sido muy difícil para nosotras ahora leer el plan de desarrollo para poder radicar derechos de petición, hacer preguntas concretas a todas las secretarías, porque es todo por correo, que el COVID no se puede ir, se va tal vez a entregar un documento en las acciones, por ejemplo, jurídicas que yo acompaño, entonces que tiene que ser por el correo, averigüe el correo, cosas que pueden ser insignificantes, pero que obstruyen la participación ciudadana, y eso sí se está presentando, se ha presentado, de hecho, nosotras lo hemos vivido, y lo que dijimos es: vamos a leer todo este plan de desarrollo y a promover en el municipio un diálogo alrededor del tema,
porque también eso es lo otro, las mujeres no somos esas 3 metas o apuestas que tiene el plan de desarrollo, sino que lo que nos dijo la administración, porque nosotras le pedimos al Consejo Municipal y aunque no se logró, es que el plan de desarrollo dejara un artículo real de transversalización del enfoque de género y de presupuestación con enfoque de género. Y no quedó, según las técnicas que formularon el plan de desarrollo, había un principio y que en otra éramos transversales. Ahora que lo estamos leyendo, no es así, por eso el plan de desarrollo nacional hablaba de que era importante que los municipios hicieran eso, porque es que no es solo que nos transversalicen en las acciones, sino en el presupuesto. Entonces, lo que dijimos nosotras como veeduría estamos haciendo, pues en marco de esta virtualidad, encontrándonos a veces con solo Silvia y otras conectadas, leyendo todo el plan de desarrollo y discutiéndolo a cómo lo entendemos nosotras, para luego entrar a un ejercicio de veeduría desde esta virtualidad que implicará escribir mucho. Bueno, estamos como en ese proceso, pero efectivamente sí, esta virtualidad ha afectado la participación ciudadana. De forma muy concreta, para cerrar este bloque y retomar en el siguiente bloque con Silvia, quisiera saber hoy las mujeres granadinas, cuáles son las rutas a las que pueden, en caso de una situación de violencia, que puedan acceder, cómo pueden acceder a su protección que existan en el municipio. Pues en este tiempo la línea violeta ha funcionado, de lo poco que yo la he podido usar o recomendado para usar, ha estado como atenta esa línea violeta. Es como la que yo diría que más sirve, ¿sí? Así de manera de emergencia, rápida, concreta, y también en ocasiones la de la policía, pero el tener el comando, digamos el comando, el número de la estación. Desafortunadamente a veces el cuadrante no responde, ¿sí? Porque nosotras lo hemos hecho también y el cuadrante no responde de manera inmediata y nos ha servido mucho más comunicarnos a la estación de manera directa, con quien nosotras también tenemos una relación. Es los que yo diría desde la experiencia y como yo las he usado, las 2 rutas que yo activaría en Granada si fuese víctima de violencia: estación y la línea violeta. Las otras no creo que no ha funcionado tanto. Hay un obstáculo que se ha mencionado mucho, ¿no? Que hay varias líneas de nivel nacional, pero que realmente a nivel territorial que vienen denunciando, pues manifestando las mujeres, no son efectivas para poder atender las situaciones de violencia y que se acuda a protegerlas de una forma efectiva. La línea violeta es de la Alcaldía Municipal de Granada en el número 322-354-8010 para nuestras y nuestros oyentes. Que es importante decir que pues no solamente las mujeres, sino cualquier persona que esté observando una situación de esta pueda hacer una denuncia respectiva y proteger la vida cuando esté en riesgo la integridad de alguna persona. Escuchándolas, pues creo que es importante mencionar que hay en todo caso una importante movilización ciudadana de organizaciones de mujeres, de organizaciones de género que vienen trabajando para que cada día más conozcamos sobre este tema. En esta medida queremos invitarlos a escuchar la canción Sin Miedo, que es una canción y un reclamo a la sociedad por esta situación tan grave conocida como el feminicidio, que afecta muy profundamente al país y cuya discusión se ha abierto de forma mucho más clara recientemente. A continuación. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. A todas las masas
un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariadna, soy Xiomara, Rosa Elvira, Alejandra, soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus vueltas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia por todas las compas marchando en Colombia, por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando hermanadas, todas las guayú defendiendo su tierra. Y andamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Bueno, esta fue una adaptación de la canción Sin Miedo al contexto colombiano, en donde se conmemoran la historia de varias víctimas de feminicidio en el país, algunas bastante conocidas y que sin duda hemos lamentado profundamente. Hay varias preguntas del público. Quisiera, antes de entrar en ella, muy brevemente, porque nos quedan 10 minutos y creo que nos queda también la oportunidad de poder continuar en unos meses o en unas semanas hablando de este tema también para ver cómo ha avanzado el municipio y qué ha pasado, pero quisiera saber, Silvia, antes de darle, de mencionar un par de las preguntas que han surgido, pues digamos, ¿qué viene para la veeduría ahorita cuando se conforme la secretaría? ¿Hay una expectativa de trabajo o algún tema en concreto que se propongan posicionar en la agenda de la secretaría? Pues para la secretaría, creo que nosotros como veeduría vamos a estar ahí como piedrita en el zapato para que esto pueda funcionar, porque si se da solo, seguro que no hacemos nada. Entonces vamos a estar ahí, y eso se lo dijimos al señor alcalde, de que nosotras como veeduría, y él nos dijo, ustedes son las que tienen que saber, las que tienen que decir cómo vamos funcionando. La persona que ponga allí, si no funciona, se cambiará. O sea, ese es el compromiso que hay con el señor alcalde, porque igual quiero también contarles que para la secretaría hubieron unos secretarios de despacho que se pusieron a eso. ¿Qué nos tocó hacer? A recurrir a todas las organizaciones para darle fuerza para que nos la aprobara, porque también fue una lucha a lo último. Ya prácticamente a lo último nos llamaron porque tenemos dos concejales que son muy importantes en este, y nos han estado también apoyando, han sabido el trabajo que nosotras como mujeres hemos tenido como veeduría, incluso hacen parte también de ella. Y pues nos llamaron y dijeron, venga, aquí no quieren, porque tampoco nos dijeron qué secretario era, no nos dieron nombre, pero hay unos secretarios que no quieren, entonces toca recoger oficios diciendo que sí la necesitamos, y gracias a Dios primeramente lo pudimos lograr, y nosotros vamos a estar ahí, así no sea yo ni sea Viviana, pero hay muchas que están en el grupo que vamos a estar ahí, si no es la una es la otra, pero sola no la vamos a dejar, porque nos tienen que tener en cuenta y entregarnos rendición de cuentas que hacen con los 4 pesos que lleguen. Ese es como mi aporte. Muchas gracias y por su intervención y por todo el trabajo que vienen haciendo, que es muy importante, tanto en Granada como para todo el movimiento nacional de mujeres que viene en esta lucha. Hay 2 preguntas, las voy a plantear las 2 juntas. Había 3 de hecho. Una que hacía referencia a cuál es la importancia de la secretaría en los diferentes estamentos gubernamentales, que creo que ya la hemos venido abordando. Y hay otras 2 preguntas que me gustaría abordar con Silvia, y es que una que es una pregunta, un comentario que un poco dice
cómo garantizar los derechos de las mujeres, y creo que es una percepción general, si desde el seno de las feministas no todas creen en sus líderes y a veces apoyan a hombres en los procesos. Entonces, creo que esto interpela a esa cualidad de solidaridad también entre los liderazgos y los procesos de las mujeres, que me gustaría que contaras un poco más, y también invitando a desmitificar todas esas, a veces, rechazos que hay en contra de las luchas de las mujeres, porque esto al final es una lucha, la lucha de género es una lucha para todo y para el bienestar general, no solamente para las mujeres. Y finalmente, Diana, ¿cuál es la pregunta sobre el proyecto que se adelanta en el Congreso en torno a la implementación de cadena perpetua para feminicidas y sus implicaciones? Viviana. Hola, ¿quién, yo o Silvia? Viviana. Ok, bueno, para nosotras, digamos que la Secretaría de la Mujer implica un mayor desarrollo institucional, que esperamos no se quede en lo meramente burocrático, y también, digamos que esperamos y estamos proponiéndole al Consejo Municipal avanzar en una política pública para las mujeres del municipio, porque no tenemos política pública, y nos preocupa también que la Secretaría la puedan crear, no de resultados y demás, y el siguiente gobierno pues la tumbe, porque ha sucedido eso. Frente a los temas de participación política, uy, bueno, eso merece otro programa. Pero lo que yo tengo que decir es que hay muchos imaginarios frente a las mujeres y la política, ¿sí? Que están en el tuétano de todos, en el subconsciente. Y en las... Señora. Y que también hay que desmontar. Sí, exacto, sí, entonces, porque si tú ves las campañas, las movemos mujeres en su mayoría, o sea, casi que los votos que le ponemos a los hombres, las movemos muchas lideresas comunales, de junta, además, ¿sí? Pero hay muchos imaginarios, también hay un sistema electoral, político electoral, que no garantiza la participación, la paridad de los derechos en las mujeres, financiación, estructura de los partidos, bueno, por eso digo que eso merece un programa completo, pero ahí en nuestro municipio creo que hemos ido reflexionando sobre el tema, y por eso al menos tuvimos una candidata mujer pasada que pues sacó unos votos considerables, digo yo, sí, tal vez por el tema de ser mujer, digo yo, y bueno, otras cosas creo que hemos ido mejorando ahí en eso, pero hay una deuda histórica con la paridad de las mujeres en la participación política. Y para el tema, digamos que frente a esto de la ley, pues esta ley y otras leyes, a mí en lo personal, digamos, no las hemos discutido en la veeduría, por eso no tengo una voz oficial, pero en lo personal, pues digamos, hay muchas leyes que para mí van en retroceso de los derechos que nosotras hemos luchado, ganado, y que además no están de acuerdo a la Constitución, a derechos internacionales a que Colombia ha suscrito. Y nos preocupa, digamos, enormemente, por ejemplo, digamos, del que tú mencionas, pero nos preocupa el del subsidio que ahora quieren presentar con el tema del aborto. Sí, pero eso no está como tanto en la clave de discusión de género real que requiere este país, ¿no? No. Por otro lado. Sí. Eso es otro lado, y es una mirada muy peligrosa para los derechos de las mujeres. Es una mirada que, insisto, es en retroceso de los derechos y libertades de las mujeres, y esto no es un cuento de las feministas, porque yo amo a los hombres, ¿sí? Es decir, ni en contra de los hombres, es un tema con nuestro cuerpo, con las decisiones y los derechos que hemos ganado sobre nuestros derechos. Y es que aquí, digamos, yo quiero cerrar para decir, mire, mujeres y hombres, la política se le mete a las mujeres hasta en la cama, ¿sí? Y uno cree que la política no se mete con uno, pero la política se nos mete a nosotras,
las mujeres hasta en la vida íntima y sexual, o cuánto nos costó tener nuestra autonomía para planificar, un montón. Mi abuela tuvo 12, 17 hijos, ¿sí? Y ella lo que dice es, no, pues como en ese tiempo uno no planificaba, no lo dejaban, ¿sí? Es decir, eso nos costó un montón. Entonces, más que nunca las mujeres estamos llamadas a juntarnos para caminar. No quiere decir que todas nos pongamos de acuerdo en que vamos a creer en que todo es azul, pero hay que juntarnos a hacer acuerdos concretos y caminar para que la paridad y la transformación política sea real en el territorio y en el país. Y es necesario la juntanza más que nunca en la diferencia y siendo conscientes de la diferencia. Muchas gracias. Aprovecho para darte gracias por la participación. Quisiera cerrar con una intervención de un minutico. Nos queda muy poquito tiempo. Ha sido un programa realmente muy enriquecedor. Y quisiera escuchar a Silvia, como saber qué invitación quiere hacerle a las mujeres del municipio frente a estos temas de protección y de acceso a derechos para ellas. Bueno, yo lo que quiero decirle a las mujeres que sigan denunciando y que no les dé miedo, porque desafortunadamente el miedo que siempre lo traiciona a uno como mujer. Pero y que nosotros como diría vamos a estar ahí siempre siguiendo, y nos toca ir a la fiscalía, nos toca ir a la policía con ellos, porque nosotros ya tenemos cancha en ese sentido, de acompañar todos estos procesos. Y en verdad creo que el programa hoy quedó pequeño con todo lo que nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo con el poder de Dios primeramente. Y pues no, yo creo que de pronto en otra ocasión, de pronto nos pueden invitar y como alargar más. Y también quiero decirle la pregunta que usted me decía de eso. Muchas veces nosotras las mujeres, no voy a decir todas, pero muchas veces cuando no nos ha tocado nada, creen que eso es una mentira o es un juego. Cuando nos ha tocado que hemos estado en los zapatos, entonces sabemos que hasta que no nos toquen la puerta, nosotros nos relacionamos, porque desafortunadamente así es la realidad. Y también nosotros dentro de la veeduría también hemos tenido hombres, y hasta ahorita estamos trabajando también con hombres. Entonces, porque hay que comenzar, por ejemplo, con los jóvenes y los esposos de las compañeras, que no es que van a perder tiempo, sino que van a aprender. Y nosotros cuando hacemos marcha, los hombres nos gritan, a nosotros que nos defiende, hombres, denuncian. Y tengo varios casos de hombres que las mujeres también los cascan. Pero les da vergüenza, les da pena, les da muchísima pena. Ellos dicen que ellos no lo hacen por eso. Pero sin embargo, creo que ya me acabó el tiempo. Ya se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias y sin duda tenemos que continuar esta conversación y invitaremos a todos a escuchar el siguiente programa y estaremos enviando información sobre esta temática. Con eso damos finalización al programa de hoy. Y pues recordemos que hay muchos obstáculos todavía por superar, pero es importante que nos involucremos en los diferentes espacios que existen para seguir luchando por los derechos y la garantía del bienestar de todos. De las mujeres. Muchas gracias.